santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con mucho gusto y con mucha alegría en este su programa Palabra y Vida, en donde cada semana nos damos cita, cada sábado nos juntamos a ver diferentes temas, diferentes cuestiones de fe que nos hacen crecer y nos hacen ser mejores cristianos. Estamos en esta mañana de sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Y las lecturas de este día nos invitan a exclamar: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Échase un clavado usted para que vea ahí cómo está el asunto de esta exclamación. Enviamos un cariñoso saludo a Noemí, que nos acompaña en los controles como cada semana y hace que este programa llegue a usted en la forma adecuada. Y para iniciar nuestro programa de hoy, le voy a pedir a Fabián que nos ayude con la oración inicial que nos pone en sintonía con la palabra de Dios. Fabián. Claro que sí, Jorge. Muy buenos días a todos. Señor, que has comenzado de modo admirable la obra de la redención de los hombres con el nacimiento de tu Hijo, concédenos, te rogamos, una fe tan sólida que, guiados por el mismo Jesucristo, podamos alcanzar los premios eternos que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos radioescuchas, ya después de esta hermosa oración, dispongámonos a disfrutar esta gustada sección de todos, Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero. Buen día, querido oyente. Hoy le invito a entrar en una película que inicia así, de cuenta que entra usted a la película, está empezando y está un letrerito por ahí que dice año 587 antes de Cristo. Y mientras que la cámara avanza, vamos viendo las imágenes. Después, imagínelo así, después de una guerra en Jerusalén, hay cadáveres, hay pequeños fuegos extinguiéndose aquí y allá, hay caballos sin jinete, cansancios, desaliento. Imagínese esa parte ahí. Y llegamos hasta esta escena donde llevan a un prisionero escoltado. Véngase, acompáñenos, póngase su túnica y su manto y véngase por aquí. Dice Segunda de Reyes 25, del 6 al 7. Capturaron al rey Sedecías, lo llevaron ante el rey de Babilonia a Ribla y lo sometieron a juicio. A la vista de Sedecías, degollaron a sus hijos. A él le arrancaron los ojos, lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. ¡Qué cosa tan terrible! Los babilonios derrotan a Judá, quemaron el templo de Yahvé y quemaron toda Jerusalén, demolieron las murallas de la ciudad, dejaron abusados, bien listos aquellos, dejaron, dice el versículo 12, una parte de los más pobres los dejaron para cultivar las viñas y los campos. Miren, dejaron quien hiciera la chamba. Y luego dice, y deportaron, ya van entendiendo después ahí, deportaron a todos los líderes y a los sacerdotes del pueblo, hasta Babilonia se los llevan. Y así es como empieza esa etapa en la historia del pueblo de Israel y Judá que le llaman el exilio, del año 587 al año 538 antes de Cristo. Aislamiento, un encierro indescriptible. No hay templo, no hay patria, no hay dinero, no tenían derechos, su rey está derrotado y está ciego. Es una desolación espantosa la que viven estas gentes ahí. 50 años mordiendo polvo, como dicen por ahí. En esa época esto era más de una generación. Y entonces los babilonios les hacían bullying. ¿Dónde está tu Dios? A ver, ese Dios Yahvé, no, hombre. Ese, nuestro Dios Marduk es el mero bueno y ya le dio en la torre a tu Dios Yahvé. A ver. Y entonces ellos también pues se preguntaban y decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Yahvé? ¿Qué hicimos? ¿O qué no hicimos? Preguntas válidas ante una situación tan terrible como esa. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien?
¿Por qué no llega Dios y actúa de nuevo? ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo corregir rumbos? Y muchas otras preguntas, ¿no?, que vienen bajo estas circunstancias del exilio duras, donde, fíjese, los líderes de ese pueblo, de esa sociedad, los sacerdotes, no se quedaron cruzados de brazos, no se quedaron tirados haciéndose las víctimas. No, aprovecharon ellos para orar, reflexionar, escribir, y vaya que en aquellos tiempos escribir era todo un rollo, ¿eh? No es como ahora que agarramos papel y lápiz, no. Allá estaba difícil. Todo esto pues lo hicieron con el propósito, dos propósitos, uno de perpetuar su creencia y el otro era que estaban buscando ellos hacer algo para que sus hijos, sus nietos, bisnietos, para que les fuera mejor, para que no cometieran los errores que ellos habían cometido o que sus ancestros habían cometido. Por eso viene a ser pues esta etapa del exilio una etapa de grandes frutos en el judaísmo. Curioso, pero así fue. Ahí se producen los libros y se escriben los libros de Josué, Jueces, los 2 de Samuel, los 2 de Reyes, la versión sacerdotal del Pentateuco, entre otras obras muy importantes también de su creencia, pero que no forman parte de la Biblia, pero que existen y que son muy respetables. Para el pueblo elegido, este tiempo de exilio fue un tiempo de prosperidad y de fortalecimiento cultural, histórico, humano, religioso. Con esto me acuerdo del Camino 294 que leímos la semana pasada. No se veían las plantas cubiertas por la nieve. Y comentó gozoso el labriego dueño del campo: ahora crecen para adentro. Así le hicieron ellos, mi hermano. Todo por su actitud de enfrentar la vida durante los tiempos difíciles. ¿Cómo lo estamos enfrentando nosotros? Buena pregunta, pero ahorita vamos para allá. Entonces, vemos ahí esta parte de la película. Y entonces apaguemos esa escena e iniciamos otra. Y ahora hay un letrerito que dice año 50 después de Cristo. Ya estamos 600 años después. Ahí andamos. Póngase otra vez su túnica. Véngase. Lleguemos a Tesalónica. Los tesalonicenses eran una comunidad pequeña en una ciudad muy grande. Ellos se quedaron sin sus líderes, Pablo y Silvano, repentinamente, porque los judíos los querían matar, tuvieron que huir. Y entonces la comunidad de tesalonicenses tuvieron que salir adelante solitos, fortalecer su cristianismo. Y se hacían muchas reflexiones también. Oye, también que estábamos con Pablo aquí, ¿por qué se tuvo que ir? ¿O es que Dios ya no nos quiere? ¿O es que Jesús no está actuando por nosotros? ¿Cuándo volverá Jesús? ¿Cuándo volverá el Señor si prometió que vendría de nuevo? Muchas otras, ¿no? Y aunque ellos fueron prosperando y crecieron espiritualmente hablando, les faltaba ese booster, o ¿cómo le puedo decir? Ese aumento, esa inyeccioncita ahí de las últimas formaciones. Ese catalizador. Por eso tenían dudas, pues, que no encontraban respuesta y empezaban a desanimarse algunos y empezaban a flojear otros. Por eso, pues, es que Pablo les envió esta carta a responder esas dudas y a fortalecerlos en nombre del Señor. Y les escribe algo, por ejemplo, les escribe: Dios no nos destinó a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros para que entremos en la vida junto con Él, sea que nos halle despiertos o bien descansando. Y aquí entremos en la vida, vida está con V mayúscula, ¿eh? Así pues se empieza a reavivar a las comunidades. Es lo que Pablo hace con la comunidad de tesalonicenses. Les inyecta vitamina espiritual verdadera para reavivarlos. Apague esta escena y ahora cambie a otro escenario. Vamos a la actualidad. Con los automóviles y las ciudades que tenemos, con la pandemia
inflaciones mundiales, falta de empleo por un lado, o falta de gente porque no quiere trabajar por otro lado, las crisis, el clima, todo. Imagínenlo, vamos llegando aquí, la cámara se está acercando y se va acercando y lleguemos al ambiente donde usted habita. Ahí están las casas de alrededor de usted. Póngale el letrerito ahí, año 2022 después de Cristo. Entre en esta película. Como lo dijimos la semana pasada, sea que estemos vivos o muertos, el Señor cumplirá sus promesas en nosotros, despiertos o descansando. Eso lo dijo Pablo. Pero veamos el orden que le da Pablo a las cosas aquí. Primero es tomar la salvación que nos ofrece Jesucristo. Hay que regresar a nuestra base fundamental. Y luego, segundo, como consecuencia, habiendo vivido en Él, entonces entraremos en la vida con Él. Como le dije, la vida con B mayúscula, la vida eterna. Aquí se puede pues visualizar que la vida eterna empieza hoy, para ti, para mí. Pero no es al revés. Nosotros queremos recibir el premio sin haber hecho el esfuerzo para ganarlo. Pablo le dijo eso a los tesalonicenses y hoy nos dice esto el Señor a los juarenses. Toma la salvación que te ofrece Jesucristo y empieza a vivir la vida que Él te da en abundancia. Oye, Luis, ¿y si se nos bajan las pilas porque la cosa está que arde? Mire, aquí estamos viendo en los tesalonicenses, a las primeras comunidades les pasaba lo mismo, se les bajaban las pilas. Pues por eso Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:11, nos dice, por eso anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a crecer juntos, como lo están haciendo. ¿Creciste espiritualmente al pertenecer a una comunidad, mi querido hermano? O aún sin pertenecer a alguna comunidad, ¿has crecido espiritualmente? Sigue creciendo. Oye, Luis, pero es que con todo eso que acabas de decir de la pandemia y todas las cosas, todo lo que me quieras decir, sí, es que como que me estoy enfriando, Luis, y es que muchos se han desanimado y hasta dejaron de ir a misa y no, pues ya no se hace la comunidad y es que, mire, regresémonos a lo que nos dijo Pablo, vamos a despertar, mi querido hermano, a lo que dijo Pablo. Por eso, anímense mutuamente. ¿Qué quieres mutuamente? El uno al otro, porque todos a lo mejor sufrimos un desánimo. Eso nos dice el Señor. Ay, pero es que yo sigo con dudas, Luis. Acude a un buen guía espiritual, preferentemente tu sacerdote. Es más, acércate a otros que tengan dudas y que tú puedas auxiliarlos. Por eso dice, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros. Tú decides, mi querido hermano, si quieres ser de los que entusiasman a tu comunidad a permanecer, de los que los animan a perseverar, a seguir creciendo y a ser de los que se abren de corazón para pedir a otros que te ayuden a reanimarte. O tú decides si eres de los que sucumben y se van. O peor todavía, promueven el desánimo de los demás con sus comentarios que andan soltando por ahí por Radio Pasillo. Y lo peor es que lo hacen mientras que se van yendo. Ay, Luis, es que hay que mantener la sana distancia. Sí, la sana distancia son 1,5 metros, no quiere decir que te distancies de los demás. Ahí está el celular. Ay, es que no es lo mismo porque no nos podemos ver. Mira, hay quienes tienen medios, hay quienes tienen medios, se pueden reunir por medio virtual, háganlo, al menos, oye, por videollamadas, ¿cómo te comunicas con tus familiares? Ay, es que no es lo mismo, es que hace falta el abrazo y el apapacho. Por supuesto que no es lo mismo. Pero recuerda que muchas veces se puede abrazar a los demás con miradas, con sonrisas, a través de una cámara, y con palabras los puedes apapachar y ser instrumento de Dios para reavivar esos corazones en el amor de Cristo. Mire, querido hermano,
aquí entre usted y yo, conozco varias personas que para reunirse con amigos o en la familia hay 5 cubrebocas puestos porque se juntan para la pachanga y para la carnita asada y para la reunión de no sé qué. Para eso sí somos buenos. Pero a la hora de que hay que ir a misa, ay no, porque es muy arriesgado. Bueno, de la comunidad, ay no, es que no nos podemos comunicar, no nos podemos reunir, es que ya ni leen la Biblia, porque otra vez, ya no tienen tiempo porque se ocuparon con otras cosas. Pero para la tele sí tienen tiempo. Conozco muchos de esos. Yo quizás soy uno de ellos. ¿Cómo anda mi tiempo que le atiendo allá a la televisión, al aparato ese? Mi querido hermano, por supuesto que esto nos enfría, nos desanima para seguir en el camino del Señor. Como dice una canción por ahí, la cantaba José José, vas muriendo en la distancia y la verdad no es culpa mía. Híjole, pues es que nosotros somos los que nos vamos distanciando de Dios. No pongas de pretexto la sana distancia. No te dejes de la adversidad, no te dejes de ti mismo, de tu ego que te invita y te lleva a la pereza y te lleva a irte alejando de Dios porque quiere entrar otra vez a su confort donde nadie le moleste. Vuelve a la base. Vuelve a tus pilares espirituales, a la oración, a los sacramentos, a la Biblia, a la catequesis, a tu comunidad. Vuelve a dar un testimonio de vida digno de un cristiano enamorado de Dios. Lee y ora con los salmos. Dedícate un tiempo a ti mismo para crecer tú porque vales la pena, porque eres precioso a los ojos de Dios. Dedícate un tiempo para alimentarte el alma, así como lo haces alimentando tu cuerpo. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, y en toda ocasión den gracias a Dios. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Eso, mi querido hermano. Siempre alegres. Recuerda que el camino de un cristiano es como el del salmón, que siempre va nadando contracorriente, alegre, río arriba en la existencia, porque vamos hacia la nueva Jerusalén, hacia el cielo prometido. A ti que te gusta ver ahí los videos del YouTube, perdón, busca videos del salmón, de cómo entrega su vida y cómo lleva su viaje río arriba. Va a entregar su vida en ese único viaje que hace en toda su jornada. Obsérvalo, analízalo. Es la vida del cristiano. Y además, siempre alegres, con la alegría del evangelio en el alma, en el corazón que se lleva en la mente, con ese gozo de saberse amado y de saberse perteneciente a Cristo Jesús, a su sacratísimo corazón. La Biblia latinoamericana nos dijo, estén siempre alegres y oren sin cesar. La de Jerusalén nos dice, oren constantemente. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Mire, Pablo sí que sabía alentar y animar, porque él mismo vivía tiempos de sequedad como todos los santos los viven. Ay, Luis, es que tengo muchos problemas en mi vida, tú no sabes lo que estoy pasando. Mira, te lo creo, hermano, no tienes que entrar en detalles. Todos tenemos problemas por resolver de distintos tamaños, colores, sabores, matices, olores, de todo. Por eso y con más razón, dialoga con Dios siempre, ora constantemente y dale gracias por lo que tienes y por lo que no tienes, porque yo a veces pienso que tengo unos problemones y cuando me doy cuenta de problemas de otros digo, ay, Dios mío de mi vida, gracias que yo no tengo aquellos. A ver cómo le hago, pero aquí lidio con estos, o lidio, me pongo a lidiar con estos problemas. Gracias porque no tengo aquellos. Y busca a Jesús porque en Jesús se encuentra sentido a la vida, porque la vida en el Espíritu Santo te llena de paz. Platica con Él. Pídele a Dios por tu comunidad. Y después de eso, mi querido hermano, toma el celular. Habla con tus hermanos de la parroquia. Busca de nuevo ese recoveco espiritual diferente y alejado del mundo que te está ayudando a encontrarte a ti mismo. Ay, es que les mando mis WhatsApps y estamos en un grupito.
Qué bien, qué bueno, pero no es suficiente. Busca el ser en tu comunidad, no el hacer y estar leyendo. Busca ese ambiente que te envuelve en el ambiente divino, porque se están hablando el mismo lenguaje. Platica con ellos. Aprovecha este tiempo difícil para crecer interiormente y dar frutos a tu familia, a tu comunidad. Eso. Oren constantemente. Esa es, por voluntad de Dios, tu vocación de cristiano y la mía. Así nos dice Pablo, orando y entrando en contacto con nuestros hermanos de la comunidad. Así que, como dicen por ahí en el norte, organícense, platíquense y escúchense, porque no hay como escucharlo al otro. El grupito de la comunidad, qué bueno que esté en el WhatsApp, como les decía, pero no es igual. Acércate, anímense mutuamente, escucha al otro y pídele que te escuche. Ayúdense unos a otros, compartan la lectura bíblica de la mañana y que te dijo el Señor. Estén siempre alegres, oren constantes, den gracias a Dios. Y si tu comunidad anda mal, hazlo hoy. Y si anda bien, pues también hazlo hoy. Pues yo digo, no pierdas el tiempo. Sácale jugo a estos tiempos también, como lo hicieron los judíos en el exilio, como lo hicieron los tesalonicenses en los años 50, que estaban en temporada difícil. Sácale jugo a estos tiempos también, tú, que no son fáciles. Enfrenta la adversidad contemplando a Cristo en la cruz, porque se puede. Porque Él te lo da todo, te da su Espíritu Santo para que pases a través de la vida con esa fortaleza que solo Él da. Como dice por ahí el anuncio, háblele, anímelos y vuelve al camino. Y viva Aguascalientes. Oye, sí se puede. Y aunque a muchos no nos gusta escucharlo y menos aún nos gusta vivirlo, los tiempos difíciles son los que nos hacen crecer. Es lo que nos hace fuertes. Y a veces sí es un poco triste constatar que hay personas que se la pasan quejándose de todo y de todo. Todos podemos ver las cosas buenas y las cosas malas que tienen los demás. Pero hay quienes se centran en lo malo, ¿no? Lo equivocado, lo triste, lo feo. Y lo malo de esto es que luego te fundes tú con esos pensamientos, con esa idea, y se pasa uno la vida disfrazado o vestido de víctima, ¿no? Y termina mejor, pues, comiéndose un gusanito. De estos, porque nadie los quiere, todos lo odian. Y yo creo que una persona así no debería de llamarse cristiano, porque no es la actitud ante la vida que nos propone el Evangelio. Si usted que nos escucha, y esto yo me lo pregunté mientras escuchaba a Luis, anda padeciendo de quejitis, cámbiale de canal. Si está pasando por un proceso de pérdida, bueno, pues agradezca lo que tuvo mientras lo tuvo, mientras le duró. Sentarnos en lo positivo. Si está batallando para llevar el pan a la mesa de su casa, bueno, pues echa a volar su creatividad, vea las cosas de diferentes enfoques, de diferentes formas, y ya se le ocurrirá una manera de poder ir resolviendo la problemática. Pero como nos dice San Pablo, y como nos remarca Luis el día de hoy, siempre alegres, siempre positivos. Excelente la reflexión, Luis. Me ha gustado mucho todo esto, como lo has planteado desde toda esa historia del destierro de los judíos hasta, pues, la llegada de Jesús, ¿no? Y cómo se lograron mantenerse, rehacer como pueblo, habiendo perdido todo. Y a uno, porque se le cae el helado, ya está uno llorando y echando pestes. Pero bueno,
Vamos a dejarlo ahí para irnos a un pequeño corte y regresamos con el personaje que Katy nos tiene preparado el día de hoy. Volvemos. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a su programa Palabra y Vida a través de Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio. Continuamos con la siguiente sección de nuestro día de hoy y pasamos la estafeta a Katy, que nos tiene preparado el personaje bíblico. Bueno, buenos días, mis queridos radioescuchas nuevamente. Pues ahora me toca compartirles un personaje que va muy acuerdo a lo que nos dijo, Luis. Nuestro personaje se llama Demas. Es una abreviatura, de Demetrio, que significa perteneciente de Demeter, que es la diosa griega de la agricultura. A Demas lo encontramos cronológicamente en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Esto lo podemos leer en Colosenses 4:14 y nos dice así, ahí lo empezamos a escuchar. Dice, os saluda Lucas, el médico querido, y Demas. Al leer este versículo podemos deducir que Demas era conocido en esta congregación, aunque es una mención muy sencilla, pero ya nos va ampliando un poquito el panorama de que este personaje era compañero de Pablo y conocido en las iglesias nacientes y colaborador para llevar el mensaje de Jesús. En la carta también a Filemón, en el versículo 23, dice así, te saluda Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí podemos vislumbrar el cariño que Pablo tiene por Demas, a quien sin duda alguna los considera muy cercanos y tal vez una hermandad muy íntima entre ellos. Con esto podemos percibir la valiosa amistad que llegaron a tener. Sí, pues de cierta manera llegaron a ser su único apoyo en prisión y esto le daba un valor aún más alto a esa amistad. Hasta aquí vemos cómo Demas era considerado muy cercano a Pablo y a las comunidades de los cristianos nacientes. Pero tristemente encontramos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 9 y 10, una triste noticia. Pablo manda decir a Timoteo estas palabras. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Por esta acción muchos reconocen a Demas como el que abandonó a su amigo por amor al mundo. Aquí vemos la tristeza en el texto, cómo este amigo se siente abandonado por alguien en quien confiaba y pensaba que no lo dejaría solo jamás. Demas se va de la noche a la mañana. Los estudiosos nos dicen que era un momento bastante inoportuno para hacer esto, pues Pablo estaba a punto de morir y la crisis era muy fuerte. Pero también es muy triste la razón que el apóstol nos deja ver en su mensaje. Lo abandonó por amor al mundo. Eso nos dice la Biblia de Jerusalén. En la Biblia, en otra versión de la Biblia, dice, me abandonó por amor a las cosas de este mundo. Y en la Biblia comentada de Monseñor Straubenberg, espero no lo dije muy bien, pero así es la traducción, dice, me abandonó por amor a este siglo, ¿sí? En estas tres versiones nos dice que lo abandonó. Esa es la palabra que más nos debe de quedar remarcado. Cómo se sentía Pablo en ese momento. También tenemos que ver que el panorama pues no era muy favorable por lo que estaba a punto de pasar al apóstol. Ya estaba a punto de morir. Demas vio la situación y decidió mejor huir. Obviamente, pensaba Demas, si al apóstol lo encarcelaron y lo querían matar, también él iba a correr con la misma suerte como colaborador cercano del apóstol. Se ha de haber hecho 1000 preguntas
y tomó la salida más fácil, abandonar y huir lejos de su amigo que más lo necesitaba. Demas, nuestro personaje, abandonó a su amigo en momentos difíciles, de angustia, de dolor, de desesperación e incertidumbre. Y aquí les pido que hagamos una introspección de nuestro personaje. Demas abandonó al apóstol por amor al mundo o a las cosas del mundo, nos dicen los textos. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado igual que Demas? Hemos abandonado a un familiar, a un amigo, en los momentos que más nos han necesitado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido abandonados por alguien en quien confiábamos al 100%? Pero lo más interesante de esto es, ¿cuántas veces hemos abandonado el llamado que nos hace Jesús? En nuestras familias, los matrimonios en especial, se van por la salida más fácil, a lo mejor el divorcio. En nuestras comunidades, ya cuando vemos que las cosas o ya no nos gustó algo, ya nos vieron feo, o ya me cansé de esto y abandonan el servicio. O alguna tarea que nos piden que hagamos, o más si se trata de ayudar a alguien. Simplemente no queremos compromisos con Dios. Que claro, todo esto, el seguir a Dios, el aceptar el llamado, pues conlleva abandonar nuestro confort, nuestras comodidades y por supuesto, las cosas que no agradan a Dios. Y pues claro, todo esto no nos va a ayudar a nuestro llamado si no queremos dejar estas cosas. Demas desertó o abandonó porque le ganó el deseo por las cosas del mundo, por las presiones sociales de su tiempo y que hoy en nuestro tiempo pues también hay muchísimas presiones, por miedo al sufrimiento y claro está, por la falta de amor y de confianza a la causa de Jesús. Le faltó confiar en que Dios lo ayudaría a salir victorioso de lo que estaba por venir, o de que Dios estaría con él para fortalecerlo ante el dolor y la muerte inminente. Demas se doblegó ante todo eso y tristemente abandonó a su amigo. Ya no se supo más de él, solo se sabe que se fue y lo abandonó. No sabemos exactamente qué fue lo que le pasó por su mente en el momento que decidió abandonar al apóstol. Pero lo que sí nos queda muy claro son los efectos que tuvo este abandono, tanto en el apóstol como en el propio Demas, que perdió mucho más que la gloria y los honores al dejar la causa que superaba por mucho las riquezas de esta vida y lo que el mundo le ofrecía. La situación y trayectoria de Demas debe de servirnos para cuestionarnos. Nosotros, ¿ante qué cosas del mundo nos doblegamos? ¿Abandonamos por miedo el llamado a servir a Dios? ¿En qué? ¿O a quién? ¿O en quién tenemos nuestra esperanza? ¿En Dios o en el mundo? ¿Somos fieles a la iglesia o al mundo? ¿Abandonamos por evitar el compromiso y el sufrimiento? ¿O nos vamos más bien por lo que nos ofrece el mundo? Una vanagloria, riqueza, reconocimiento, superioridad, un sinfín de cosas que nos ofrece el mundo. Pero servir a Dios, nos debe de quedar claro, es una garantía de fortaleza, humildad, honestidad, confianza, tranquilidad y esperanza. Pero sobre todo, saber que Dios nos protegerá y guiará por el camino que nos lleva a la verdadera vida. Claro, si el servicio se hace de corazón y con la entrega, siempre sabiendo que lo que hacemos es para Dios. Que no nos pase a nosotros, mis queridos radioescuchas, lo que le pasó a Demas. Porque eso sí puede ser. Empezó Demas muy alegre, activo y muy entusiasmado, apoyando al apóstol, mientras todo estaba tranquilo y todo era felicidad. Pero cuando se empezó a poner todo ya las cosas medio feas y medio oscuras, cuando vio que todo estaba empezando, decide dejar todo
y de alguna manera todo lo que había perdido, ¿sí? Ser compañero del apóstol para servirlo de apoyo. Prefirió abandonarlo, prefirió dejarlo ahí, triste y abandonado. Que no se nos apague a nosotros esta llama, que Dios enciende en nuestros corazones ante las adversidades de la vida. A veces nos es más fácil huir que perseverar, que decía ahorita Luis, que orar, que darnos un tiempo, que a lo mejor acercarnos cuando vemos a algún amigo o compañero de comunidad que se le está pagando, pues mejor hasta la bendición le echamos y ni siquiera lo buscamos para seguir y para preguntarle y para animarlo. No me acuerdo qué santo había por ahí que decía que en el entrenamiento no conoces realmente a sus soldados, un general o un capitán, sino que ya en el campo de batalla ahí se sabe quién es realmente el valiente y quién es el cobarde, quién es el que sí tiene pericia para eso y quién no. Y bueno, pues aquí Demas entró a los meros cocolazos con el mero Pablo, imagínense, pues entró a buen campo de batalla. Y bueno, pues pobre hombre, sin ánimos de juzgar a la persona en sí, simplemente de sacarle una riqueza para esa introspección, como decías, Katy. En sí los hechos que se analizan aquí, la decisión que este hombre toma se fue desanimando, abandonó a su amigo, no se dejó animar, no se dejó entusiasmar, ya no escuchó la voz de los cristianos, sino escuchó la voz del ego, escuchó la voz de otros, que era el mundo, y finalmente quiso salvarse a sí mismo, pero pues el mismo Jesús lo anuncia: el que pretende salvarse a sí mismo perderá su vida. El que le entregue por mí la salvará, de la mano con lo que platicamos hace rato, ¿no? Está muy enriquecedor todo esto. En verdad, nunca le había percibido yo esta historia, nunca había seguido la huella de este personaje, pero está muy interesante el ver cómo se desenlaza todo aquello y cómo nos lleva a tomar una decisión también a nosotros en nuestra vida dentro de la cristiandad. Nos vamos pues, mis queridos hermanos, porque está bueno esto, pero le seguimos con Magisterio de la Iglesia, que Fabián nos trae también aquí y nos dejó picados la semana pasada con las tentaciones de los agentes pastorales. Así que adelante, Fabián, te escuchamos. Gracias, Luis. Así es, hermanos. Continuamos. Bueno, en realidad continuamos. Todo este programa ha sido de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, porque de todo lo que han hablado Luis y Katy es precisamente de lo que el Papa habla en Evangelii Gaudium, ¿sí? Y vamos a continuar, como decía Luis, con el tema de la crisis del compromiso comunitario en nuestras iglesias y las tentaciones de los agentes pastorales, ¿sí? Y aquí nos dice que el aporte de la iglesia en el mundo actual es enorme, aunque no lo crean. En realidad sí, la iglesia aporta al mundo una barbaridad. Y nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la iglesia y por los propios no deben hacernos olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor, ayudan a tanta gente. Y como hijos de esta época, esta es la continuación del cine de 2022, ¿verdad, Luis? ¿Sí? Y como hijos de esta época, nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual, que sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también nos puede limitar y condicionarnos, incluso enfermarnos. Necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes de pastoral. Nos dice que hoy podemos advertir en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas,
una preocupación enfadada por los espacios personales de autonomía y de distensión que llevan a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida. Pues hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Y la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que no alimentan el encuentro con los demás. Así, puede advertirse en muchos agentes evangelizadores que aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí. Y la cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la iglesia y un cierto desencanto. Y como consecuencia, muchos agentes de pastoral desarrollan una especie de complejo de inferioridad que los lleva a relativizar o a ocultar su identidad cristiana. Terminan ahogando su alegría misionera. ¿Sí? Entonces, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, lo que le pasó a Demas. Y el Papa nos llama a hacer un examen de conciencia, porque ahora que más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica. Demas. Y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Demas. Hoy se hace difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias, y no nada más que estén capacitados, sino que perseveren en la tarea varios años. ¿Sí? Pero algo semejante sucede también con los sacerdotes, desgraciadamente, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente proteger sus espacios de autonomía, así como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos, como lo enseñaba Pablo, ¿verdad? En Tesalonicenses. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y se quedan sumidos en una apatía paralizante. Y una de las tentaciones más serias que ahogan el favor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas y quejosos. ¿Cómo dijiste, Jorge? ¿Quejitis? Eso dije, quejitis, y después dijimos que era quejitis aguda, que está peor todavía. Sí, y vinagrillos. Y vinagrillos. Decía mi abuela, con cara de sargento mal pagado. Exacto, ¿sí? Y entonces nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. Y aún con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante y recordar lo que el Señor dijo a San Pablo. Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad, en tu debilidad. Y bien que lo aprendió Pablo, por eso era muy bueno dándole booster a la gente, ¿verdad? El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria. Entonces, no nos dejemos robar la esperanza. Hay que decirle sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo.
Y aquí nos dice, hoy que las redes e instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos increíbles, pues debiéramos sentir el desafío de apoyarnos. Y ya lo dijo también Luis allá, ¿sí? De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Para eso está el Zoom, para eso está el WhatsApp, para eso están los teléfonos, para eso está todo eso, ¿sí? El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza, las actitudes defensivas. El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el otro. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura, del amor. Un desafío importante es mostrar que la solución nunca va a consistir en escapar de una relación personal y comprometida con Dios, y que al mismo tiempo nos comprometa con los otros. Porque eso, Demas otra vez, ¿no? Y entonces no a la mundanidad espiritual, otra vez con Demas. Que la mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia, es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos en Juan 5:44. ¿Cómo pueden creer si viven pendientes del honor que se dan unos a otros, en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios? Y esta mundanidad puede alimentarse especialmente en el gnosticismo o el subjetivismo o el neopelagianismo. Esta práctica herética actual basada en la doctrina de Pelagio, ¿sí? Consiste en afirmar que la salvación del hombre solo depende de su esfuerzo personal, sin ser necesaria para ello la gracia divina. No necesito de Dios para la salvación, válgame. Personas que en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas. Fariseístas, ¿no, Luis? Pues por ahí va la cosa, si no es que arrogantes y un tanto soberbios, ¿no? Sí. Y en algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo y en las necesidades concretas de la historia. Y en otros, la mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, dice el Papa, en un embeleso por las dinámicas de autoayuda, en una densa vida social, en un funcionalismo empresarial. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos, expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? Y nos dice también que no a la guerra entre nosotros. Pero eso lo vamos a tocar, lo de no a la guerra entre nosotros, en el próximo tema de Evangelii Gaudium, porque sigue dándonos muchos buenos golpes. Vaya que esto que nos dices, pues nos debe de poner muy en claro el ser alegres, ¿no? Yo creo que nos piden el ser alegres y no tenerle miedo al compromiso, lo que decía yo ahorita, al compromiso con Dios, a decirle sí y correr el riesgo
de ser misioneros alegres, como nos lo pide el Papa. Así es. Y bueno, yo creo que nos queda toda la semana para reflexionar y sobarnos los cocolazos que nos diste hoy. Entre Luis, Katy y tú, de plano, me sentí como en una arena de lucha libre y me cayeron 3 encima, pero bueno. Vamos a, Fabián, despídenos el día de hoy con el camino 295, por favor. Claro que sí, Jorge. El camino 295, otro coscorrón. Si no eres señor de ti mismo, aunque seas poderoso, me causa pena y risa tu señorío. Móytelas. ¿Vas a seguir así? ¿Vas a seguir así? La próxima semana. Ya, vámonos mejor, porque esto se va a poner, yo creo, medio feo. Sí, ya, vámonos. Nos despedimos de ustedes con alegría y con el gusto de haber compartido estos temas con ustedes el día de hoy. Esperamos que esta información les haya servido. Nos despedimos y les deseamos que la paz y el amor de Dios sean con ustedes. Estuvimos con ustedes el día de hoy Fabián, Katy, Luis, y Jorge en un programa más de Palabra y Vida.